El suave zumbido del motor del coche era el único sonido que me acompañaba mientras conducía por las sinuosas carreteras que conducían al pequeño pueblo donde crecí. Habían pasado años desde que me fui, tantos que casi había olvidado cómo los árboles que bordeaban la carretera se curvaban entre sí, creando un dosel verde, una especie de abrazo que parecía darme la bienvenida a casa. Sin embargo, en cuanto vi el conocido letrero, "Bienvenido a Willowbrook", se me encogió el corazón. Este pueblo, con sus calles tranquilas y sus pintorescas tiendecitas, había sido el telón de fondo de una vida que intentaba olvidar. O tal vez era la vida que había dejado atrás antes de Sarah. Miré por el retrovisor e intenté ignorar la opresión en el pecho. No era propio de mí ponerme sentimental por un lugar del que había huido, pero ahora, sin ningún otro lugar a donde ir, Willowbrook parecía el único lugar que me quedaba que podía ofrecerme algo de paz. Los recuerdos de los últimos meses, las visitas al hospital, las interminables horas junto a la cama de Sarah, viéndola desvanecerse, eran demasiado crudos, demasiado dolorosos. No sabía qué esperaba al venir aquí. Tal vez pensé que podría enterrar el pasado en el polvo de este pueblo soñoliento. Pero la verdad era que no había podido enterrar nada, ni el dolor, ni el arrepentimiento, ni el amor. Lo había dejado todo atrás, pero nada de eso me había abandonado. Al llegar a la entrada de la casa de mi infancia, aparqué el coche y me senté un momento. La casa seguía igual, un poco desgastada por el tiempo, pero aún se mantenía firme, como los recuerdos que guardaba. Agarré mi bolso, abrí la puerta y respiré hondo. Ya no había vuelta atrás. El aroma del aire, fresco y puro, mezclado con un tenue aroma a pino y tierra, me envolvió. Era el mismo aire que había respirado tantos años atrás. Y por un breve instante, casi pude oír la voz de mi madre llamándome para cenar, ver la luz del porche parpadear al anochecer. Negué con la cabeza y agarré mi cámara. Seguía siendo mi salvavidas, lo único que me mantenía anclado en la realidad. No podía permitirme perderme en el pasado. Tenía que concentrarme. Tal vez este sería el nuevo comienzo que necesitaba. Destello de conexión al día siguiente. Caminé por el pueblo con mi cámara, fotografiando los lugares emblemáticos que ahora parecían mucho más pequeños. El viejo restaurante de Main Street, el banco desgastado del parque donde solía sentarme con mis amigos. Todo seguía igual, pero todo se sentía diferente. Fue entonces cuando la vi. Estaba de pie cerca del viejo puente, cámara en mano, captando la luz que se filtraba entre los árboles. Llevaba el pelo oscuro recogido en una coleta y llevaba una chaqueta vaquera descolorida y vaqueros. Parecía más joven que yo, quizá de veintitantos, pero había cierta seriedad en su forma de sostener la cámara, como si fuera lo único que realmente le importaba. Me atrajo de inmediato, no solo por cómo parecía absorta en su arte, sino porque reconocía algo en ella, una pasión silenciosa, un impulso que reflejaba el mío antes de que todo se derrumbara. Me acerqué a ella lentamente, sin querer asustarla. «Oye», grité en voz baja, sin saber cómo empezar. «Qué buena toma», se giró, sus ojos se encontraron con los míos. Eran cálidos, de un marrón oscuro, y había una curiosidad en ellos que me hizo sentir como si pudiera ver a través de mí. Sonrió. «Gracias», dijo con voz suave pero segura. «Es un lugar precioso». «Soy Eva, por cierto punto». «Amelia», me presenté, ofreciéndole una pequeña sonrisa vacilante a cambio. Nos quedamos allí un momento, sin saber qué decir. No esperaba encontrarme con nadie aquí, y menos con alguien como ella. Eva no parecía encajar en este pueblo. Parecía encajar en una gran ciudad, lejos de las polvorientas calles de Willowbrook. «¿Eres fotógrafo?», preguntó. Su mirada se dirigió a mi cámara. Asentí. Sí, lo era, antes de todo. Su expresión se suavizó un poco,
como si comprendiera más de lo que dejaba entrever. Conozco esa sensación, dijo en voz baja. La fotografía también ha sido mi vía de escape. No sabía por qué me sentía obligada a compartir esto con ella, pero lo hice. Quizás fue su forma de hablar o su porte, pero sentí que podía hablar con ella, que me comprendería. Así que le hablé de Sarah, de mi lucha por encontrar la paz tras su muerte. Eva escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. No me interrumpió, simplemente me dejó hablar, algo que no había tenido en mucho tiempo, alguien que simplemente escuchara sin ofrecer consejos ni compasión. Creo, dijo después de un momento, que la fotografía nos ayuda a ver el mundo de otra manera. Quizás no se trate de olvidar el pasado, sino de capturar las partes que aún podemos apreciar. Sus palabras fueron sencillas, pero me impactaron profundamente. Nunca lo había pensado así. Quizás este proyecto, este pueblo, podría ofrecerme la oportunidad de empezar de cero. No borrando mi pasado, sino encontrando una manera de vivir con él. Quizás tengas razón, dije, con una leve sonrisa. Me vendría bien un proyecto. Los ojos de Eva se iluminaron como si la idea de trabajar juntas despertara algo en ella también. ¿Qué te parece colaborar? Siempre he querido hacer algo más que simplemente tomar fotos al azar. Quizás podamos capturar la belleza oculta de Willowbrook. Cosas que la gente pasa por alto. No era exactamente lo que había planeado cuando regresé, pero la idea era tentadora. Una colaboración. Un proyecto que me llevaría fuera de mí mismo y hacia algo real, algo en lo que pudiera concentrarme en lugar del dolor que había estado cargando. Eso suena como una buena idea, dije asintiendo, y así, sin más, comenzamos. No sabía qué saldría de este proyecto ni qué aportaría a mi vida, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí un atisbo de algo. Quizás no estaba sanando. Todavía no. Pero era un comienzo. Guión bajo 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 guión. Momentos de tranquilidad. Los días se confundían en Willowbrook, cada uno una mezcla de lo cotidiano y lo extraordinario. Pasaba las mañanas revisitando el pueblo a través de mi lente, capturando su sencillez, su serena belleza. Quería verlo como Eva. Tenía una forma especial de apreciar los pequeños detalles, los instantes fugaces, como la luz del sol se reflejaba en el viejo ladrillo de la panadería, como el viento mecía las ramas de los árboles al ritmo de la música. Me ayudó a redescubrir el pueblo, pero no a través de los ojos de alguien que se había ido, sino a través de los ojos de alguien que siempre había estado aquí. Nuestra colaboración fue una mezcla de contrastes. Yo tenía los conocimientos técnicos, años de experiencia y un portafolio que en su día había sido codiciado por las mejores galerías. Eva, en cambio, tenía un talento innato, un ojo para la belleza en su forma más pura y una perspectiva fresca que revitalizaba lo cotidiano. Nos encontrábamos todas las mañanas en la cafetería del pueblo. Eva siempre llegaba primero, preparando su cámara y esperando mi llegada con una ilusión que no había sentido en años. Su entusiasmo era contagioso y poco a poco empezó a derrumbar el muro que había construido alrededor de mi corazón. Caminábamos por la ciudad, tomando fotografías de los lugares familiares con los que alguna vez crecí, desde las antiguas vías del tren hasta el desgastado campanario de la iglesia que se alzaba sobre la plaza de la ciudad. Creo que es importante capturar lo que la gente no nota, dijo Eva una tarde mientras estábamos frente a la antigua biblioteca, bajo la suave luz del sol que caía en suaves rayos dorados. Como este lugar. No es el edificio más nuevo ni el más grande, pero tiene muchísimas historias, asentí. Eva tenía la capacidad de ver la belleza en lo que otros pasaban por alto, una cualidad que admiraba y envidiaba a partes iguales. Yo solía tomar fotos así, admití, bajando la cámara un momento. Antes de Sarah, antes de todo, Eva se volvió hacia mí con expresión suave. No tienes que hablar de ello si no estás lista, sonreí levemente, agradecida por su comprensión. Era una de las cosas que había llegado a apreciar de ella.
No me presionaba para que compartiera nada, no me pedía más de lo que estaba dispuesta a dar. Me permitía avanzar a mi propio ritmo, y eso era algo que no me había dado cuenta de que necesitaba. Las siguientes semanas estuvieron llenas de madrugadas y tardes en compañía mutua. Trabajábamos codo con codo, a menudo en completo silencio, buscando la foto perfecta. Poco a poco, empecé a abrirme más, no solo sobre Sarah, sino sobre mis miedos, mis arrepentimientos, mi indecisión para seguir adelante. Eva escuchaba, siempre en silencio, siempre con esa empatía que a veces parecía casi excesiva. Pero precisamente eso era lo importante. Eva nunca intentó arreglarme. Solo intentaba comprender. Una noche, mientras caminábamos por el viejo cementerio a las afueras del pueblo, Eva se detuvo frente a una lápida, con la cámara entre las manos. Es curioso, ¿verdad?, dijo, con la voz apenas un susurro. Como todos intentamos dejar algo que nos recuerde. Pero al final, son los pequeños momentos los que importan, los que nadie más ve. La miré entonces, con un dolor inexplicable en el corazón. Era como si acabara de pronunciar las palabras que me daba miedo admitir, que aquello a lo que nos aferramos, aquello que nos define, a menudo no tiene nada que ver con los grandes gestos ni las declaraciones en voz alta. Son los momentos de tranquilidad, los compartidos en silencio, los que realmente dejan huella. Creo que por eso he estado evitando este pueblo, confesé con la voz ligeramente quebrada. Es más fácil fingir que el pasado no importa, seguir adelante sin mirar atrás. Los ojos de Eva se encontraron con los míos, y por primera vez, vi algo más profundo en ellos, una comprensión que no estaba seguro de poder explicar jamás. No me ofreció palabras de consuelo. No las necesitaba. Simplemente se quedó allí, su presencia le bastaba. Más tarde esa noche, nos sentamos en el parque, con el suave zumbido de los grillos llenando el aire. Giré mi cámara hacia ella y le pedí que posara para una foto. Al principio, dudó, pero luego se quedó quieta, con una expresión tranquila en el rostro. El obturador hizo clic y la vi. La vi de verdad por primera vez. No solo como un sujeto en mi encuadre, sino como alguien que empezaba a importarme. Su rostro estaba iluminado por la suave luz de la farola sobre nosotros, su mirada fija y fija en algo lejano, algo que solo ella podía ver. En ese momento, comprendí lo que había temido durante tanto tiempo. No se trataba solo de sanar de la muerte de Sarah. Se trataba de permitirme sentir de nuevo, de permitir que el amor, en cualquier forma, regresara. Pero antes de que pudiera pensarlo demasiado, Eva se levantó y estiró los brazos. Creo que tenemos algo, dijo con una sonrisa y un destello de emoción en los ojos. Vamos a verlo. La seguí hasta la computadora portátil que había instalado en el banco, donde empezamos a repasar las fotos del día. Su imagen estaba allí, pura y hermosa. No era perfecta, pero era real. Y en ese momento, me di cuenta de algo que me había dado demasiado miedo admitir. No solo estaba trabajando con Eva. Estaba viviendo de nuevo. Y por primera vez, me permitía formar parte de algo que importaba. Molino y el cambio. Los días se volvieron más cálidos a medida que la primavera se instalaba. Y con cada momento que pasaba, mi vínculo con Eva parecía profundizarse. Me encontraba deseando nuestros paseos diarios, nuestras conversaciones tranquilas, los momentos de silencio compartido mientras tomábamos fotos del pueblo. Ahora había un ritmo, nuestra conexión tácita, la comodidad de estar en presencia la una de la otra. El proyecto que habíamos comenzado juntas se estaba convirtiendo en algo mucho más significativo de lo que jamás podría haber imaginado. No solo estábamos capturando la belleza de Willowbrook. Estábamos capturando las partes ocultas de nosotras mismas. Ya no se trataba de los tecnicismos de la fotografía, sino de la emoción pura que se transmitía a través del objetivo. Eva tenía una forma de ver el mundo que yo había olvidado hacía tiempo.
Sus fotos eran sencillas, espontáneas y llenas de vida. No se centraba en la perfección. Se centraba en la verdad. Y, de alguna manera, su verdad empezó a filtrarse en la mía. Cada día me mostraba algo nuevo sobre el mundo y sobre mí misma. Esa mañana estábamos en el viejo molino, una estructura desmoronada a las afueras del pueblo que la mayoría de la gente había olvidado. La rueda oxidada que antaño impulsaba el molino hacía tiempo que había dejado de girar. Pero había algo en el lugar que lo llenaba de vida. Quizás era la forma en que el sol se filtraba a través del techo roto, proyectando largas sombras en el suelo. Quizás era la historia que se filtraba en las grietas de las paredes. Había estado fotografiando las vigas rotas, los ladrillos descoloridos, cuando vi a Eva de pie al fondo de la habitación, de espaldas a mí, mientras enfocaba con su cámara algo fuera de la gran ventana rota del molino. No estaba seguro de lo que veía, pero me di cuenta de que estaba absorta, completamente absorta. Me acerqué a ella en silencio, como si temiera perturbar lo que estuviera presenciando. ¿Qué ves?, pregunté en voz baja, para no asustarla. Eva no se giró, pero pude oír un ligero temblor en su voz al responder. Veo al pueblo como era y como podría volver a ser. Hay belleza en la decadencia, ¿sabes? Asentí, y las palabras me envolvieron como una cálida manta. Eva siempre había visto belleza donde otros no la veían. Era parte de lo que la hacía tan especial, tan diferente, y era justo lo que necesitaba. Me quedé a su lado, mirando por la ventana. Había una belleza serena en el pueblo, en las cosas que habían quedado atrás, las casas antiguas, las fachadas descoloridas de las tiendas, los senderos olvidados. Había tanta historia allí, tanto que había sido pasado por alto. No era perfecto. Pero era real, como nosotros. Tienes razón, dije, con la voz apenas por encima de un susurro. Hay belleza en la decadencia. Eva se volvió hacia mí, con una dulzura que jamás había visto en sus ojos. Hay belleza en todo, Amelia. Solo tienes que mirarla. Sostuve su mirada y, por primera vez en lo que parecía una eternidad, me permití mirarla de verdad. No solo como una compañera o como alguien con quien trabajaba, sino como alguien a quien apreciaba. Nunca me había permitido sentirme así, no después de perder a Sarah. Pero Eva tenía una forma de hacerme querer abrir mi corazón de nuevo. Me acerqué a ella, con la respiración entrecortada. Eva, yo. Antes de que pudiera terminar, me interrumpió, posando su mano suavemente sobre mi brazo. Su tacto era cálido y reconfortante, y en ese momento me di cuenta de cuánto necesitaba su presencia en mi vida. Pero no estaba segura de estar lista para afrontar las emociones que habían permanecido latentes durante tanto tiempo. No tienes que decir nada, murmuró en voz baja y tranquilizadora. Lo sé. Yo también lo veo, y ahí estaba, la verdad tácita que ninguno de los dos se había atrevido a reconocer hasta ahora. Pero no bastaba con reconocerla. Tenía que actuar. Sin pensarlo, me incliné hacia ella, rozando mis labios con los suyos en un roce que al principio fue vacilante, luego se profundizó a medida que el mundo a nuestro alrededor parecía desvanecerse. No era un toque de desesperación ni confusión. Era un toque de comprensión, de dos personas que habían estado rotas a su manera, pero que ahora encontraban consuelo el uno en el otro. Cuando finalmente nos separamos, ninguno de los dos habló. No hacían falta palabras. Todo se había dicho en ese instante, en esa caricia. No sabía qué me deparaba el futuro, pero en ese instante supe que ya no estaba sola. No volvimos al proyecto de inmediato. En cambio, nos sentamos en silencio, sintiendo el peso del momento. No había prisa. Ambos necesitábamos tiempo para procesar lo que acababa de suceder, para comprender lo que significaba para nosotros, para el proyecto y para nuestras vidas. Pero lo que sí sabía con total certeza era que esto ya no era solo una colaboración. Era algo más, algo que ninguno de los dos esperaba, pero que ambos necesitábamos.
Guión bajo 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 guión. Peso del pasado. Los días que siguieron a nuestro primer contacto estuvieron llenos de una tensión silenciosa. Seguimos trabajando juntos, pero algo había cambiado. La tranquilidad que una vez compartimos se sentía más pesada ahora, cargada con las palabras no dichas que pendían entre nosotros. Cada mirada, cada roce parecía tener más peso. Pero aún había una parte de mí que no estaba segura. Insegura de si estaba lista para dejar atrás el pasado. Insegura de si estaba lista para entregarme a alguien más. Insegura de lo que esto significaba para mí, para Eva, para nosotros. Me encontré refugiándome cada vez más en mis propios pensamientos, y el trabajo se convirtió menos en un refugio y más en una vía de escape. Pasaba horas detrás de la cámara, concentrada en capturar el mundo que me rodeaba. Pero mi mente nunca estaba completamente concentrada en ello. No dejaba de pensar en Sarah, en todo lo que había perdido, en lo imposible que me parecía seguir adelante sin traicionar su memoria. La culpa persistía, persistente y sofocante, recordándome que no podía simplemente borrar el pasado. Una noche, mientras estábamos sentados en la cafetería revisando las últimas fotos, sentí una distancia que no tenía nada que ver con el espacio físico, sino con los muros emocionales que había construido. Eva se giró hacia mí con el ceño fruncido. Amelia, ¿qué pasa? Últimamente has estado diferente, más distante. Lo noto. Me quedé paralizado. Sus palabras me conmovieron profundamente. Lo último que quería era lastimarla. Pero ¿cómo podía explicar la tormenta que sentía en mi interior? ¿Cómo podía expresar con palabras el miedo, la culpa, la abrumadora sensación de pérdida que me atenazaba cada día? No sé a qué te refieres, dije, intentando sonar indiferente, aunque podía oír el temblor en mi voz. Eva no me dejó escapar tan fácilmente. Se inclinó hacia adelante, buscándome con la mirada. No estás siendo sincero conmigo. No contigo mismo. Llevas algo en la cabeza, y lo está afectando todo. Me has estado evitando. Sentí una opresión en el pecho. Quería gritarle, pedirle que se callara, que me dejara lidiar con mi propio desastre. Pero sabía que tenía razón. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien. No podía seguir huyendo del dolor. Lo siento, susurré, con la voz apenas audible. Es que, es demasiado difícil. Eva se suavizó, pero el dolor en sus ojos era inconfundible. Difícil, repitió. ¿Qué es difícil? ¿Nosotros o simplemente te da miedo dejar atrás el pasado? Tragué saliva, el nudo en la garganta se hacía más fuerte. Sus palabras me hirieron más de lo que esperaba. No solo tenía miedo de seguir adelante. Tenía miedo de lo que eso significaba para Sarah. ¿Cómo podía abrir mi corazón a otra persona sin sentir que traicionaba su memoria? ¿Cómo podía dejar ir el amor que sentía por Sarah, la vida que habíamos compartido, aunque ya no fuera posible? Ya no sé qué hago, admití con la voz entrecortada. Pensé que podría venir aquí y encontrar paz, pero es como si estuviera huyendo de algo de lo que no puedo escapar. El dolor, la culpa, los recuerdos. No sé cómo soltarlos. Y ahora contigo, no sé cómo abrirme de nuevo. Eva extendió la mano y la colocó suavemente sobre la mía. Su tacto era cálido y firme, y era lo único que me mantenía firme en ese momento. No tienes que soltarlo todo, dijo con suavidad. Pero tampoco puedes seguir aferrándote al dolor. Tienes derecho a amar de nuevo. Tienes derecho a sanar. Sus palabras flotaron en el aire entre nosotros. Y por primera vez en mucho tiempo, me permití creerlas. Tal vez podría sanar. Tal vez no se trataba de borrar a Sarah ni de olvidarla. Tal vez se trataba de encontrar una manera de conservar su recuerdo mientras aún vivía. Retiré la mano y me levanté bruscamente.
Sentí que la habitación daba vueltas al sentir el peso de todo a la vez. Necesito un poco de aire, dije rápidamente, sin esperar su respuesta. Mientras salía del café, el aire fresco de la noche me golpeó la cara como un susto, y caminé a trompicones hacia las afueras del pueblo, sin saber a dónde iba, solo necesitaba escapar de la tensión sofocante. Las calles estaban vacías, el único sonido era el zumbido lejano de un coche que pasaba. No sabía cuánto tiempo llevaba caminando, pero me encontré de nuevo en el viejo cementerio, frente a la tumba de Sarah. La luz de la luna bañaba la lápida con un suave resplandor, y por un instante, sentí como si ella todavía estuviera allí, vigilándome. Caí de rodillas, las lágrimas caían a raudales. Había estado huyendo tanto tiempo, huyendo del dolor, huyendo de la posibilidad de soltar, pero ahora me parecía imposible seguir guardándolo todo. No sé cómo seguir adelante, Sarah, susurré con voz temblorosa. No sé cómo volver a amar. ¿Cómo puedo dejarte ir? ¿Cómo puedo dejar ir lo que teníamos? Me quedé allí durante lo que parecieron horas, el peso de mi dolor mezclándose con la silenciosa aceptación que había estado evitando. No se trataba de olvidar. No se trataba de reemplazar. Se trataba de encontrar una manera de vivir de nuevo, incluso ante la pérdida. Finalmente, me puse de pie, secándome las lágrimas. No había una respuesta mágica, ninguna solución sencilla para el dolor que cargaba. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí una sensación de paz. No sería fácil, pero tal vez podría permitirme sanar. Tal vez podría dejar que el amor volviera a mi vida. Cambio silencioso. Cuando regresé a la cafetería a la mañana siguiente, Eva ya estaba allí, con la cámara preparada. Me senté frente a ella, con el corazón aún apesadumbrado, pero no tan agobiado. Lo siento, dije en voz baja, mirándola a los ojos, por alejarme. Creo que ya estoy lista para hablar. Eva no respondió de inmediato. Simplemente sonrió suavemente, con los ojos llenos de comprensión. Estoy aquí cuando estés lista. Y por primera vez, le creí. Los días siguientes fueron como un cambio de ritmo tranquilo. Me había abierto a Eva de maneras que jamás creí posibles. Su paciencia y comprensión me dieron espacio para procesar las emociones abrumadoras que había estado conteniendo. No esperaba que todo el peso se aliviara de inmediato. Pero algo había cambiado. Ya no me sentía al borde de algo desconocido, paralizada por el miedo a avanzar. En cambio, me sentía en medio de todo, con el silencioso zumbido de la vida moviéndose a mi alrededor. Eva y yo seguimos trabajando en el proyecto, pero ahora se sentía diferente. Ya no éramos solo dos fotógrafos capturando el mundo a través de nuestras lentes. Éramos dos personas aprendiendo a navegar una conexión más profunda, una que difuminaba las fronteras entre el arte y la vida, entre la pérdida y el amor. Pasábamos las mañanas en lugares familiares, bajo los árboles del parque, junto al viejo molino, a la orilla del río donde crecían las flores silvestres. El pueblo se sentía vivo de maneras que no había notado antes. Empecé a verlo no con los ojos de alguien que había huido, sino con los ojos de alguien que regresaba a casa. Pero no era solo la ciudad la que había cambiado. Yo también había cambiado. Una tarde, después de un largo día de rodaje, Eva y yo regresamos caminando a mi coche. La luz del sol proyectaba largas sombras sobre el pavimento. Estábamos en silencio, contentos de nuestra mutua compañía, hasta que ella habló, rompiendo el silencio. Creo que hemos conquistado el pueblo, dijo con voz llena de orgullo sereno. Hemos mostrado su alma, ¿no crees? Asentí, mirándola. Sí. No es solo la belleza, sino también las partes ocultas, las cosas que la mayoría de la gente pasa por alto. Es como verlo por primera vez. Eva sonrió suavemente, sus ojos se posaron en los míos un instante antes de apartar la mirada.
Creo que eso es lo que lo hace especial. Le mostramos al mundo como lo vemos, lo importante que es para nosotros. No sabía por qué me sentía obligado a decirlo, pero en ese momento, me volví hacia ella con el corazón latiéndome con fuerza. No creo haberte dicho esto nunca, comencé, con la voz apenas por encima de un susurro. Pero trabajar contigo, estar aquí contigo, me ha hecho sentir que puedo volver a respirar. Eva se encontraron con los míos, y por primera vez en días, me sentí realmente vista. No solo como la fotógrafa o la mujer que había venido a Willowbrook para escapar, sino como alguien que finalmente se permitía sanar. Me alegra haberte podido ayudar, dijo con voz suave, pero con una mirada intensa. Pero tú también me has ayudado, Amelia. Más de lo que crees. Por un instante, nos quedamos allí, como si el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera. Era como si hubiéramos llegado a un entendimiento tácito, uno que no necesitaba palabras, solo el tranquilo vínculo que compartíamos. Pero antes de que pudiera decir nada más, Eva se giró, rozando la mía con su mano mientras caminaba hacia su coche. La seguí, sin saber a dónde nos había llevado ese momento, pero sabiendo que había cambiado algo muy profundo en mí. No estaba segura de qué estaba pasando entre nosotras, pero sabía que no quería que terminara. Todavía no. Guión bajo 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 guión. El siguiente paso más tarde esa noche, tras una cena tranquila en el restaurante, nos sentamos en el parque mientras el sol comenzaba a ponerse, con el cielo teñido de tonos naranjas y rosas. Ambos estábamos exhaustos, con el cuerpo dolorido por las largas horas que pasamos fotografiando, pero había paz en el aire, en la forma en que la noche se cernía sobre nosotros. He estado pensando, comencé con voz vacilante, en el futuro, en lo que viene después. Eva se volvió hacia mí, con expresión abierta, esperando. Respiré hondo, intentando tranquilizarme. Creo que estoy lista para dar el siguiente paso. No solo con la fotografía, sino con todo. Su ceño se frunció confundida. ¿Qué quieres decir? Dudé, el peso de mis palabras me oprimía. Es decir, contigo. Estoy lista para dejar de correr, lista para aceptar lo que tengo aquí, lo que tengo delante. Eva se suavizó y extendió la mano, rozando la mía de nuevo. Amelia, dijo en voz baja. No tienes que tomar una decisión ahora. Vamos paso a paso, ¿de acuerdo? No hay prisa, sonreí. Sus palabras me reconfortaron y me dieron un sostén que no sabía que necesitaba. No estaba segura de a dónde íbamos ni de qué pasaría después. Pero por primera vez, no tuve miedo de dar ese paso, de ver qué me deparaba el futuro. Nos sentamos allí un largo rato en silencio, viendo cómo el sol se ponía en el horizonte. El mundo parecía estar en calma, como si nos estuviera esperando, permitiéndonos tomarnos nuestro tiempo. Esa noche, mientras yacía en la cama, el proyecto fotográfico y los sentimientos que sentía por Eva danzaban en mi mente. Había venido a Willowbrook buscando paz, algo de normalidad tras perder a Sarah. Pero ahora me daba cuenta de que había encontrado algo más, algo que me ayudaba a reconstruir las partes de mí que creía haber perdido para siempre. Seguía de duelo, seguía sanando, pero ya no lo hacía sola, y eso, más que nada, marcó la diferencia. Guión bajo 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 guión. Prisas. Habían pasado semanas desde que Eva y yo compartimos ese momento de tranquilidad en el parque. Nuestra conexión, el vínculo que habíamos forjado a través del lente de una cámara y el silencio de la comprensión, no había hecho más que profundizarse desde entonces. Seguimos trabajando en el proyecto, capturando el alma de Willowbrook, su belleza, su dolor, su vida. Y con cada toma, cada fotograma, me sentía más cerca de Eva, pero no era solo el proyecto lo que había cambiado. Yo también había cambiado. Por las mañanas, ya no tenía prisa por terminar el día.
Ahora, me encontraba saboreando los momentos, saboreando el tiempo con Eva. Había algo en ella que me hacía sentir viva, algo que me hacía ver el mundo de otra manera, su risa suave ante un chiste que no tenía gracia, como se le iluminaban los ojos al capturar algo hermoso en película. Todo era tan natural. Y quería formar parte de eso. Una tarde, mientras nos preparábamos para una sesión fotográfica en la plaza del pueblo, noté que Eva estaba inusualmente callada. Estaba de pie detrás de su cámara, con el ceño fruncido en concentración mientras ajustaba el objetivo. No pude evitar observarla, como tantas otras veces. Pero esta vez, algo se sentía diferente. Había una distancia en sus ojos que no pude identificar, una vacilación que no había estado allí antes. Eva, pregunté con voz vacilante, ¿estás bien? No respondió de inmediato. En cambio, respiró hondo y dejó la cámara con cuidado. Estoy bien, dijo con voz un poco baja. Solo pensaba, fruncí el ceño y me acerqué. ¿Sobre qué? Eva dudó, luego me miró a los ojos. Sobre nosotros, dijo en voz baja. Sobre a dónde nos lleva esto, las palabras flotaban en el aire entre nosotros, cargadas de un significado tácito. Mi corazón dio un vuelco, sin saber a dónde quería llegar. ¿Qué quieres decir? Pregunté, intentando mantener la voz firme. Suspiró, apartando la mirada un momento antes de volver a mirarme a los ojos. Sé que hemos pasado mucho tiempo juntos y sé que las cosas han cambiado, pero no quiero apresurarme solo porque estamos aquí, solo porque me parece oportuno en este momento. Sentí un dolor agudo de miedo en el pecho. Las palabras me atravesaban como un cuchillo. ¿Había malinterpretado las señales? Había sido demasiado impaciente, demasiado rápido para creer que esto podía ser real. No intento apresurar nada, dije en voz baja, intentando disimular el dolor. Solo quiero estar contigo, Eva. No pido una gran declaración. Solo digo que siento algo aquí. Quiero ver a dónde me lleva esto. Eva se suavizó y se acercó, apoyando suavemente su mano en la mía. Lo sé, y yo también lo siento. Pero a veces me da miedo. Me da miedo lo que pasa cuando soltamos todo aquello a lo que nos hemos aferrado. Me da miedo lo que pasa cuando dejamos entrar el amor. Miré la vulnerabilidad en sus ojos, cruda y hermosa. Siempre había sido tan fuerte, tan segura de sí misma. Pero en ese momento, vi las grietas, el miedo que había estado escondiendo bajo la superficie. Eva, susurré con la voz entrecortada. No tienes por qué tener miedo. Estoy aquí. No me voy a ninguna parte, sonrió, pero había tristeza en su sonrisa. Lo sé, dijo en voz baja. Pero no se trata solo de mí. También se trata de ti. Veo cómo llevas tu dolor, Amanda. Veo lo difícil que te resulta seguir adelante, permitirte ser feliz, y no quiero ser yo quien te complique las cosas, negué con la cabeza, con un nudo en la garganta. No complicas las cosas, las mejoras. Me ayudas a ver cosas que me daban demasiado miedo. Me ayudas a sentir de nuevo. No es algo de lo que quiera huir. Eva se suavizó y, por un momento, nos quedamos allí en silencio, con el peso de todo entre nosotros. Pero esta vez, se sintió diferente. Se sintió como el comienzo de algo nuevo, algo por lo que valía la pena luchar. De acuerdo, dijo en voz baja, apenas un susurro. Vamos paso a paso. Sin prisas, sin expectativas, solo nosotras, asentí, con una pequeña sonrisa en mis labios. Paso a paso, y así lo hicimos. Nos lo tomamos con calma, permitiéndonos sentir sin la presión de lo que pudiera venir después. Trabajamos en el proyecto, capturando la esencia del pueblo. Pero ahora, no se trataba solo de las fotos. Se trataba de nosotros, de los momentos que compartimos, de cómo aprendimos a comunicarnos sin palabras, de cómo empezamos a confiar el uno en el otro con el corazón. Esa noche,
Mientras caminábamos de regreso a nuestros autos después de otro largo día de rodaje, Ava me detuvo justo antes de subir. Me miró con una seriedad que no había visto antes. Sé que dije que quería ir despacio, dijo con voz firme, pero hay algo que necesito decirte. Me estoy enamorando de ti, Amelia, y no puedo fingir que no se me cortó la respiración. Por un momento, no pude hablar. Sabía que sentía lo mismo, pero oírla decirlo en voz alta, oírla expresarlo con palabras, lo hizo real de una forma inesperada. Yo también me estoy enamorando de ti, susurré finalmente, mientras mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Ava sonrió entonces, una sonrisa llena de calidez y posibilidades. Entonces veamos a dónde nos lleva esto, juntos. Y en ese momento, supe que, pasara lo que pasara en el futuro, estábamos listos para afrontarlo juntos. Las semanas siguientes estuvieron llenas de una nueva energía entre Ava y yo. Continuamos nuestro proyecto fotográfico con un propósito claro. Pero ahora se trataba de algo más que simplemente capturar la ciudad, se trataba de capturarnos a nosotros mismos, nuestro crecimiento, nuestra conexión, cómo aprendíamos a confiar el uno en el otro, a abrirnos, a aceptar la posibilidad de algo más. No siempre fue fácil. Hubo momentos en que la duda se apoderó de nosotros, cuando el peso de nuestro pasado individual amenazó con separarnos. Pero cada vez que sentíamos que la distancia entre nosotros crecía, la acortábamos con otra conversación, otro intercambio sincero de emociones. Poco a poco, las barreras que ambos habíamos construido alrededor de nuestros corazones comenzaron a derrumbarse. Una tarde, mientras revisábamos algunas de las fotos que habíamos tomado para el proyecto, noté que Ava miraba fijamente la pantalla, con el ceño fruncido en señal de concentración. La observé un momento, admirando cómo parecía tan inmersa en la obra, tan profundamente conectada con ella. Tenía la capacidad de ver cosas que yo no podía, de aportar a su arte una crudeza y una verdad que yo había temido aceptar. ¿Qué piensas?, preguntó ella interrumpiendo mi ensoñación. Parpadeé, volviendo a enfocar. Son preciosas, dije. De verdad. ¿Has capturado algo realmente especial? Ava asintió, pero su expresión era pensativa, casi distante. Creo que hemos captado mucho. Pero creo que aún no hemos terminado. Aún tenemos más que decir, ¿verdad? Dudé, sin saber a qué se refería. ¿Algo más que decir? Me miró a los ojos, buscándome. Sí, creo que es hora de compartir nuestro trabajo con el pueblo, de exponer la verdad de lo que hemos estado capturando. La belleza, el dolor, las cosas que la gente no nota. El peso de sus palabras flotaba en el aire. No me lo esperaba. Ese deseo repentino de mostrarle al mundo lo que habíamos creado, de compartir algo tan personal. Pero entendí lo que quería decir. El proyecto se había convertido en algo más que una simple colaboración. Se había convertido en una forma de expresar todo lo que guardábamos dentro, todo lo que nos daba miedo afrontar solos. Pero mostrarlo al pueblo, exponer la verdad de nuestro arte, se sintió como un salto a lo desconocido. No estaba segura de estar lista para eso. No estaba segura de estar lista para exponerme de una manera tan pública, para que la gente viera la crudeza de lo que había vivido. No lo sé, dije en voz baja. ¿Y si la gente no entiende? ¿Y si ven algo que no pretendíamos? Ava sonrió suavemente, con los ojos llenos de comprensión. Eso es lo que pasa con el arte, Amelia. No se trata de control. Se trata de dejar que la gente lo vea con sus propios ojos. Lo que tomen de él está fuera de nuestro control. Asentí lentamente, reflexionando sobre sus palabras. Ava tenía razón. No podíamos controlar cómo los demás percibían nuestro trabajo, pero sí podíamos controlar cómo lo compartíamos, cómo permitíamos que nos moldeara. Y por primera vez, me sentí lista para dejar atrás el miedo, lista para exponer la verdad, incluso si eso significaba ser vulnerable. Lo haremos, dije con voz firme. Compartámoslo.
Mostrémosles lo que hemos creado. La sonrisa de Ava se ensanchó, con una mezcla de emoción y alivio en su expresión. Sabía que dirías eso, dijo en voz baja. Siempre has sabido sorprenderme. Me reí, un sonido desconocido para mí. Me sentí bien al reír de nuevo, al sentirme yo misma de nuevo. Bueno, no te acostumbres, bromeé. Pero mientras hacíamos planes para la exposición, no podía quitarme de la cabeza la inquietud que me rondaba la cabeza. ¿Y si la gente nos viera, me viera, de otra manera después de ver la verdad de nuestro trabajo? ¿Y si exponer nuestro arte exponía demasiado? ¿Y si no estaba preparada para afrontar las consecuencias de compartirlo todo? Exposición. La noche de la exposición, la galería estaba abarrotada. Gente de todo Willowbrook había venido a ver el proyecto en el que Ava y yo habíamos puesto todo nuestro empeño. La sala bullía de conversaciones. El sonido de pasos resonando en el suelo de madera mientras la gente pasaba de una fotografía a otra. Me quedé de pie casi al fondo, observando a la multitud, con el corazón latiéndome con fuerza. Era el momento de la verdad, el momento por el que habíamos trabajado tanto. Pero no pude evitar sentir una oleada de ansiedad. ¿Y si no lo entendían? ¿Y si pensaban que era solo otra colección de fotos bonitas, nada más? Ava estaba de pie a mi lado, recorriendo la habitación con la mirada con una confianza silenciosa. Es extraño, ¿verdad?, dijo, con la voz apenas audible por encima del ruido. ¿Cuántos de nosotros estamos involucrados? Asentí con la garganta apretada. Somos todos. Cada momento, cada miedo, cada esperanza. La mirada de Ava se suavizó al mirarme. Creo que lo verán. Nos verán con él. No estaba tan seguro, pero quería creerle. Mientras la gente pasaba de una fotografía a otra, me encontré conteniendo la respiración, esperando que alguien dijera algo, que reaccionara. Pero nadie dijo una palabra. Simplemente seguían mirando las imágenes, las historias que habíamos capturado en cada fotograma. Fue solo cuando la noche empezó a declinar, cuando la multitud se había dispersado y la gente empezaba a marcharse, que sentí un toque en el hombro. Me giré y vi a la señora Miller, la dueña de la librería local, de pie detrás de mí. Sostenía una copa de vino en una mano, sus ojos brillaban con algo que no pude identificar. Tengo que decirlo, comenzó con voz cálida. Nunca esperé ver Willowbrook así. Has capturado algo real, algo crudo. Este pueblo no es solo la versión de postal que vemos a diario. Nos has mostrado su alma, su belleza, su dolor. Parpadeé, desconcertado por la sinceridad de sus palabras. Gracias, dije con la voz cargada de emoción. La señora Miller sonrió, recorriendo la galería con la mirada. Has hecho algo especial aquí, Amelia, y creo que el pueblo lo reconoce. Lo recordarán. Sus palabras se asentaron en mi pecho como una carga reconfortante. No esperaba validación. No esperaba reconocimiento. Pero en ese momento, me di cuenta de que no se trataba de lo que otros pensaran de nuestro trabajo. Se trataba de lo que significaba para nosotros, para mí, para Ava, para todos los que habían participado en él, incluso sin saberlo. Habíamos revelado la verdad. Y, de alguna manera, eso había sido suficiente. Nueva perspectiva. A la mañana siguiente de la exposición, el pueblo parecía más tranquilo, como si aún procesara las emociones que había despertado la obra que Ava y yo habíamos compartido. La galería había sido un éxito, pero el peso de la noche aún flotaba en el aire. La gente nos había visto de verdad. Y por primera vez, no me sentí como si me escondiera detrás de mi cámara, detrás de mi arte.
Estaba expuesta, vulnerable, pero también, curiosamente, libre. Ava y yo nos encontramos en la cafetería a primera hora de la mañana siguiente, aún fresco de la noche anterior. La suave luz matutina se filtraba por las ventanas, proyectando sombras suaves sobre las mesas de madera, y por un instante, todo se sintió en calma. Ava ya estaba tomando su café cuando entré, con la mirada fija en el periódico que tenía delante, aunque noté que no lo estaba leyendo. Su mente estaba en otra parte, probablemente aún procesando todo lo de la exposición. Buenos días, dije, sentándome frente a ella. Sentía un ligero temblor en las manos, aún nerviosas por la noche anterior. ¿Cómo te sientes? Ava dejó el periódico y sus ojos se encontraron con los míos. No sé, dijo con una leve sonrisa. Es como si una parte de mí todavía estuviera en esa habitación, observando a la gente mirar nuestro trabajo. Pero ya está hecho. Está ahí fuera, asentí, comprendiendo perfectamente a qué se refería. El proyecto había cobrado vida propia. Ya no era solo nuestro. Era algo que el pueblo también podía reclamar. Y eso me resultó emocionante y aterrador a la vez. Creo que hicimos algo importante, dije con voz firme, pero llena de emoción. Creo que mostramos a la gente algo que necesitaban ver. No solo sobre Willowbrook, sino sobre la vida, sobre las partes que a menudo olvidamos ver, los momentos intermedios. La expresión de Ava se suavizó. Creo que nosotros también, asintió en voz baja. Pero sus ojos delataban la misma incertidumbre que yo. Había una sensación de finitud en la exposición, como si hubiera marcado el final de un capítulo. Pero no estaba segura de qué vendría después. Nos sentamos allí unos momentos en silencio, cada uno absorto en sus pensamientos. La cafetería bullía de actividad a nuestro alrededor, gente entrando a tomar su café matutino. El tintineo de las tazas y las conversaciones apagadas llenaban el aire. Pero solo podía concentrarme en Ava. La forma en que estaba sentada frente a mí, la forma en que su presencia se sentía tan natural ahora, tan adecuada. No podía negarlo más. Me estaba enamorando de ella, pero antes de que pudiera hablar, antes de que pudiera compartir el peso de lo que estaba sintiendo, la puerta del café se abrió y entró una cara familiar, Amelia. Ava. La voz de la señora Miller nos sacó de nuestro ensimismamiento. Sostenía un gran ramo de flores silvestres, cuyos vibrantes colores contrastaban con su vestido oscuro. Solo quería agradecerles de nuevo su trabajo. Es justo lo que este pueblo necesitaba. Sonreí cuando se acercó y se puso de pie para aceptar las flores que me entregó. Gracias, dije con voz llena de gratitud. Significa mucho para nosotros oír eso, señora Miller. Los ojos de la señora Miller brillaron con algo que no pude identificar. Hablo en serio, Amelia. Tus fotografías le han dado a este pueblo una nueva perspectiva de sí mismo. La gente ha estado hablando de ellas todo el día, de lo mucho que han aprendido sobre el pueblo, sobre su historia, su espíritu. Sentí un rubor de orgullo en el pecho. Nos alegra que la gente haya conectado con esto, Ava asintió a mi lado. Pero no se trata solo del pueblo, añadió en voz baja. Son sus habitantes. Son quienes hacen de este lugar lo que es. La señora Miller sonrió con una expresión cálida y aprobatoria. Exactamente. Has conquistado el alma de Willowbrook, pero creo que ahora es el momento de que el alma de Willowbrook te devuelva el favor. Fruncí el ceño, sin entender a qué se refería. Pero antes de que pudiera preguntar, la señora Miller me puso una mano en el brazo y bajó un poco la voz. Hay algo que creo que deberías ver, algo que he estado guardando desde hace tiempo. Ava y yo intercambiamos una mirada curiosa, pero antes de que ninguna de las dos pudiera hablar, la señora Miller se giró y nos indicó que la siguiéramos. Ambas nos pusimos de pie, con pasos vacilantes, mientras la seguíamos fuera del café hacia la plaza del pueblo. Mientras caminábamos, el aire fresco de la mañana me llenó los pulmones y, por primera vez desde la exposición, sentí que el peso de mis decisiones, de todo lo que me había traído hasta aquí,
comenzaba a aliviarse. Aunque solo fuera por un instante, había algo en la urgencia de la señora Miller que me hizo preguntarme qué vendría después. Al llegar al antiguo ayuntamiento, la señora Miller nos condujo a la parte trasera, donde una pequeña puerta de madera estaba entreabierta. Dentro, la habitación estaba oscura, salvo por la tenue luz que entraba por una ventana alta. Entrecerré los ojos, intentando acostumbrarme a la penumbra, pero entonces lo vi. Una colección de fotografías cuidadosamente clavadas en la pared. Me acerqué, con la respiración entrecortada. Las imágenes me eran familiares, pero no eran de nuestro proyecto. Eran fotos antiguas, en blanco y negro, descoloridas por el tiempo. Había fotos de los primeros años del pueblo, de gente que no reconocía, de edificios abandonados hacía mucho tiempo. Pero una foto destacaba, y me dio un vuelco el corazón. Era una foto de Sarah. El impacto me golpeó como una ola, y extendí la mano para apoyarme en la pared. Como, susurré con voz temblorosa, la señora Miller me miró con una sonrisa cómplice. Llevo tiempo guardando esta colección. Son fotografías de la historia de Willowbrook, de las personas que contribuyeron a su formación. Y en esa caja, señaló una caja de madera cercana. Encontré algo que creo que deberías ver. Me arrodillé y abrí la caja. Me temblaban las manos al descubrir más fotografías, algunas amarillentas por el tiempo, otras aún vibrantes de vida. Y entonces la vi, una foto de Sarah y yo, tomada años atrás, antes de que todo se derrumbara. Estábamos frente al viejo molino, las dos riendo, cogidas de la mano. La foto era un testimonio de una época anterior al dolor, a la pérdida. Antes de que el mundo se pusiera patas arriba, se me llenaron los ojos de lágrimas al trazar el contorno del rostro de Sarah en la fotografía. Ni siquiera sabía que existían, susurré, abrumada por la avalancha de recuerdos. Ava se acercó a mí, su presencia firme y reconfortante. No dijo nada, no hacía falta. Simplemente se quedó allí, con su mano apoyada suavemente en mi hombro mientras me permitía recordar. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que perdiera algo. Sentí que ganaba algo, algo que no sabía que necesitaba hasta ahora. Estas fotos, este pedazo de historia, eran el puente entre mi pasado y mi futuro, entre Sarah y Ava. Allí, rodeada de los rostros del pasado, supe que ya no estaba sola. Había encontrado la manera de llevar a Sarah conmigo, de honrar su memoria mientras seguía abrazando el amor y la vida que me aguardaban. Gracias, le susurré a la señora Miller con la voz cargada de emoción. Sonrió cálidamente. Es hora de seguir adelante, Amelia. Pero no tienes que olvidarlo. Nunca. Y por primera vez, lo creí de verdad. El futuro. Amelia se paró frente al espejo de su habitación, con su reflejo mirándola. Una mujer que había llegado tan lejos, pero que aún tenía mucho que aprender. Sonrió suavemente, viendo una versión de sí misma que no había reconocido en años. La mujer que una vez se había escondido tras su cámara, tras su dolor, ya no estaba allí. En cambio, una mujer llena de esperanza, amor y dispuesta a aceptar lo que estaba por venir estaba en su lugar. La exposición había sido un punto de inflexión. Pero este nuevo capítulo en su vida no se trataba de los grandes momentos. Se trataba de los pequeños e íntimos. Se trataba de permitirse respirar sin sentir que el peso del pasado siempre la agobiaba. Salió al porche donde Ava la esperaba. La luz de la mañana comenzaba a asomar por el horizonte, y el pueblo aún se sentía envuelto en la tranquilidad matutina. Ava sostenía un ramo de flores silvestres frescas en la mano, las mismas que había usado para sorprender a Amelia después de su primera sesión de fotos. Pensé que te podrían gustar, dijo Ava, ofreciéndole las flores con una sonrisa tímida. Amelia tomó las flores, inhalando su dulce aroma, sintiendo la calidez familiar que siempre llegaba cuando Ava estaba cerca. Estás llena de sorpresas,
dijo con voz suave y contenta. Ava se acercó, apoyando suavemente la mano en el brazo de Amelia. No te escondas más. De acuerdo, dijo con voz tranquila pero firme. No corras más. Las dos llevamos demasiado tiempo huyendo, Amelia asintió, con el corazón henchido de emoción. Estoy lista, dijo, para lo que venga después, contigo. Los ojos de Ava brillaron y una suave risa escapó de sus labios. Paso a paso, permanecieron juntos en la quietud de la mañana, contemplando el pueblo que ambos habían llegado a amar. El peso del pasado no había desaparecido, pero ya no los definía. No estaban atados por el dolor ni por los errores del pasado. Simplemente eran dos personas listas para comenzar un nuevo capítulo juntas. Y por primera vez en mucho tiempo, Amelia sintió que finalmente podía abrazar el futuro sin miedo, sin dudas. Con Ava a su lado, estaba lista para ver el mundo desde una nueva perspectiva, una llena de amor, esperanza e infinitas posibilidades.